Tenemos el privilegio esta mañana a tener al pastor Zuni Ponce, allá en la iglesia en San Juan, también administrador de colegio en Bayamón, un ministerio en cual nosotros apoyamos cada mes y hemos orado por ellos, por sus peticiones. Nosotros cuando Willy Feliciano da el reporte de misiones, de misioneros, siempre escuchamos del CUP y oramos por ellos y recordamos a ellos. Y pues él tiene realmente dos trabajos de full time, porque es pastor tiempo completo y también administrador de este colegio, que es dos trabajos sumamente importantes y fuertes, o tiene mucho. Y qué bendición es que nosotros podemos ser parte de ese ministerio en preparando a jóvenes a servirle al Señor. Vamos a seguir orando por ellos y ya nosotros escuchamos al pastor durante la escuela dominical, pero le invito ahora para que venga y nos predique otra vez en esta mañana. Muchas bendiciones. Gracias, pastor. ¿Hasta qué hora tengo, pastor? 12:15. Muy bien, suficiente tiempo. Gracias. Pues es verdaderamente un privilegio el poder nuevamente estar aquí con ustedes. Hacía tiempo que no habíamos venido, pero qué bendición poder compartir, abrir la palabra y que el Señor nos hable, ¿verdad? Como acabamos de cantar, el Señor nos hable esta mañana y nos ayude a entender su palabra. Y Él lo puede hacer, como hemos rogado ya, ¿verdad? Como el pastor nos indicaba, de corazón, pidiéndole que Él lo puede hacer en nosotros. Así es. De parte, ¿verdad? Como mencionaba el pastor, de parte de uno de los ministerios en que el Señor nos permite dirigir, es el ministerio del Colegio Universitario Bautista, allí en Bayamón. Pues le damos las muchas gracias, hermanos, por orar por nosotros y por apoyarnos fielmente cada mes. Son precisamente iglesias como las de ustedes las que hacen que ese ministerio sea una posibilidad, ¿verdad? Dios utiliza a estos ministerios para apoyarnos, para ayudarnos en el entrenamiento de hombres y mujeres que están sirviendo al Señor. Y le damos gracias al Señor que nuestro porcentaje de hombres y mujeres que vienen, que son ayudados con las ofrendas que ustedes envían, nuestro porcentaje es bien alto, que van al servicio del Señor. Más del 75% van a servir al Señor. Regresan como pastores y misioneros. Y hemos alcanzado a muchos. El esfuerzo que usted y yo estamos haciendo para llevar el Evangelio a muchos lugares en Latinoamérica es realmente maravilloso. El año pasado, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de tener una reunión con varios de los graduados que han venido aquí a Puerto Rico a prepararse, ahí en Lima, Perú. Y había en la reunión que tuvimos, nada más en Lima, había 8 de ellos, y no todos vinieron, nada más ahí, todos sirviendo al Señor a tiempo completo. Todos sirviendo al Señor a tiempo completo, ahí en Lima, alcanzando con el Evangelio las almas ahí en Lima. Hemos contado a través de los años que hemos, por la gracia del Señor, ayudado a 30 peruanos para venir a prepararse y regresar a sus países para servir al Señor. Porque ese es el propósito. No es que se queden acá. El propósito es que regresen para alcanzar las almas. ¿Y por qué? Porque estamos conscientes que el sacrificio que usted y muchas otras iglesias están haciendo para apoyar a estos jóvenes a que puedan ser preparados es grande. Y el esfuerzo, y nosotros tenemos que asegurarnos que estos jóvenes no solamente vienen, pero que también regresan, porque este es el propósito. El propósito es que regresen a servir al Señor. Varios de ellos
el Señor los une allí, ¿verdad? Trae un peruano con un colombiano y los une y los lleva a servir al Señor. Y así tenemos varios. Tenemos peruanas que están en Colombia con su esposo y tenemos colombianas que están en Perú con su esposo, sirviendo al Señor. Mira cómo el Señor lo hace. Y esto pues es algo que solamente el Señor puede hacer en sí. Algo que solamente Dios puede hacer. Así que muchas gracias por orar por nosotros. Continúen orando, que el Señor nos dé la sabiduría para darle el entrenamiento a estos jóvenes, el entrenamiento que ellos necesitan. Así es. Y como anticipaba el pastor ya en el anuncio, Dios mediante, si el Señor le permite, vamos a estar todos aquí el 11 de septiembre, miércoles. Venga, ese día en la noche, a las 7 de la noche, pastor, el culto. Durante el día vamos a llegar temprano nosotros porque vamos a salir a testificar toda la tarde. Todo lo que el pastor tenga aquí, que quiera que nosotros repartamos. 20 de nosotros vamos a venir para ir por todas las áreas aquí que usted nos indique. Y en la noche pues tendremos el culto, Dios mediante. Si así el Señor nos permite, si el Señor nos da vida. Y si no, porque no tenemos el culto allá en el cielo. Si el Señor nos llama antes o viene antes por nosotros. Amén. Bien. Bueno, pastor, quítale la batería a ese reloj. Corre muy rápido, ¿verdad? No, yo sé que usted dejó la habichuela allá en la hornilla y necesita ir a apagarla. Yo sé. Así que vamos a cumplir con el tiempo, ¿verdad? Esta mañana. Vaya conmigo, hermano, ahí nuevamente a la escritura, al libro de los Salmos. Vamos a estar mirando 8 versículos del Salmo 78. 8 versículos del Salmo 78. El pastor no me dijo qué tema traer. Él simplemente me dijo, ve y predica la palabra. Y había estado orando, ¿qué temas? Y pues el Señor me inclinó por esta área. Es un área que me gusta, así que no fue muy difícil que el Señor me guiara por esta área. Es un área, el tema de la familia. Y yo creo que la familia, todas las familias necesitamos el apoyo, la dirección de la palabra de Dios. Todas las familias necesitamos. Y hay cosas que necesitamos practicar en nuestra familia. Y yo espero que estas enseñanzas, las que ya vimos y las que vamos a ver ahora, pues sean de ayuda para usted en su vida espiritual. Y solamente la eternidad, si usted y yo nos damos a la tarea de cumplir su palabra, solamente la eternidad revelará lo que Dios puede hacer cuando un hombre o una mujer le creen a Dios. Cuando un hombre o una mujer le cree a Dios, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Así es. Miren, vamos a mirar ahí en los primeros 8 versículos del Salmo 78. Los que puedan estar de pie, háganlo conmigo. Los que no, quédense ahí sentadito. Entendemos, ¿verdad? Pero si usted puede estar de pie, párese y vamos a leer esta porción de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Como reverencia a la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. ¿Está conmigo en el Salmo 78? Amén. Amén. Dice la palabra: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ustedes todos lean el versículo 2. Abriré en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Yo leo el 3. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Todos juntos el 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Leo el 5. Él, hablando de Jehová, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres
que la notificasen a sus hijos. Todos el 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Leo el 7. A fin, o sea, propósito, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las palabras de Dios, que guarden sus mandamientos. Todos el 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Padre, como ya cantábamos y ya se expresaba, pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu bendita palabra que nos has dejado. Tu palabra permanece para siempre en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Oh Señor, te pedimos que nos hables. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Puede tomar asiento, hermano y amigo. Esta mañana damos el tema de cómo ayudar a nuestros hijos en la corrección y en la disciplina. Y en esta segunda hora quiero que veamos de la palabra de Dios cómo la parte de entrenarlos, en la parte del entrenamiento. Es tan importante esta parte del entrenamiento. Y aquí se nos da las bases de esa parte del entrenamiento. Estamos en uno de los libros que se llama, en la sección de la Biblia que se llama los libros de sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son los 5 libros de sabiduría. Toda la palabra de Dios es sabiduría. Pero en esos 5 libros se nos dan unas gemas, se nos dan unas joyas de la sabiduría de Dios para nosotros, que hacemos bien en escudriñar, en escarbar la palabra de Dios. Se nos da aquí en estos libros. A veces nosotros, puesto que son libros que están hechos de manera poética, también se les llama libros poéticos. A veces nosotros tenemos esa tendencia a decir, son muy difíciles de entender. Y a veces nos desanimamos antes de empezar. Qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros? Pero Dios a ti y a mí nos puede abrir el entendimiento para entender la palabra de Dios. Cada vez que tú leas la palabra, pídele a Dios, Señor, dame el entendimiento, ábreme el entendimiento para entenderla. Y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Así es. Dios solamente está tan lejos más que a una oración de ti. A una oración de ti. Así de lejos está Dios. Eso quiere decir que Dios está cerca. Pero necesitamos llamarlo. Necesitamos llamarlo. Encontramos aquí en estos 8 versículos cómo poder entrenar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Mire, antes de entrar a los principios que quiero que veamos usted y yo aquí, debo decirle que hay aquí 2 requisitos para poder entrenar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y los encontramos los 2 en el primer versículo, en el Salmo 78. Dice la palabra de Dios, escucha, pueblo mío, ¿qué cosa? Mi ley. A veces no nos gusta esa palabra, ley, porque pensamos que es muy fuerte. Pero no es otra cosa más que la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. Y nos está diciendo el Señor que si vamos a entrenar nuestros hijos en sus caminos,
vamos a tener que, ¿qué? ¿Qué dice la primera parte? Vamos a tener que escucharla. Eso quiere decir que le vas a tener que dar tiempo. Usted esta mañana hizo un esfuerzo para estar aquí. Por eso usted está aquí. Algunos vinieron de cerca, otros vinieron un poquito más lejos. Pero todos tuvieron que hacer un esfuerzo. Todos tuvieron que levantarse un poquito más temprano hoy. No es fácil. Todos tuvieron que hacerse algo de desayuno hoy. Yo espero que todos hayan desayunado algo, un cafecito, ¿verdad? O algo así. Todos tuvimos que hacer un esfuerzo para venir hoy a escuchar. Así es. ¿Por qué muchos no escuchan? Porque no están dispuestos a hacer ese esfuerzo. Y ese es el primer requisito. Escuchar. Porque dice la palabra en Romanos 10:17, no tiene que ir ahí, pero dice claramente que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es imposible que usted le crea a Dios si usted no escucha la palabra de Dios. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera de agradar a Dios. Pero ¿cómo va a tener fe si usted y yo no escuchamos la palabra de Dios? Por eso yo le digo, el primer requisito es escuchar. Y escuchar toma esfuerzo. Usted y yo en esta mañana podemos dar testimonio de que escuchar toma esfuerzo. Para poder venir a escuchar la palabra de Dios, tuvimos que hacer un esfuerzo para estar aquí hoy. El pastor acaba de dar ahí una lista de oportunidades que usted tiene para venir a escuchar. ¿Le puso atención? ¿Las apuntó? Sí, si no las apunta, otras cosas van a venir a llenar tu agenda. Y usted no va a estar aquí escuchando la palabra. Segundo requisito. Escucha, dice ahí, pueblo mío, mi ley. Y dice el segundo, ahí mismo, el mismo versículo. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Hay una diferencia entre escuchar e inclinar el oído. Escuchar es, usted viene y lo que queremos hoy es que tenga un oído tapado para que le entre por el otro destapado y no se salga, se queda ahí la información. Porque a veces tenemos los dos destapados y se nos entra por uno y se nos sale por el otro. Pero Dios dice, escucha, pueblo mío, mi ley, pero dice más, inclinad vuestro oído. Eso sencillamente lo que quiere decir es lo siguiente. Quiere decir que tengamos ganas de escuchar. Sí, porque hay gente que escucha, pero lo escucha sin ganas. Por lo tanto, no le hace bien. Necesita escucharlo con ganas. Con ganas. Yo siempre doy este ejemplo. Cuando mi abuelita, por parte de mi mamá, yo no conocía a mi abuelita por parte de mi papá. Ya había muerto un año antes que yo naciera. Pero por parte de mi mamá sí la conocí. Y yo fui el nieto de ella mayor. Y pues me gustaba ir allá a veces a su casa los veranos, quedarme unos días. Y siempre las abuelas son alcahuetas. Me alcahueteaba, dándome algunas cositas ahí, ¿verdad? Pero ya cuando estaba bien ancianita, se empezó a encorvar, como todo anciano, se empezó a encorvar, y se encorvó así, tenía una joroba, y ya su voz muy débil, ya no podía hablar fuerte. Pero siempre entre mi abuela y yo tuvimos alguna cercanía, porque como dije, me alcahueteó. Entonces teníamos una cercanía grande. Y pocos eran los que nos inclinábamos el oído para escucharla. Eso quiere decir que teníamos ganas de saber lo que ella decía. La mayoría no estaba interesado en saber lo que ella decía.
Y ese es el mejor ejemplo que puedo darle para decirle que es el segundo requisito que Dios nos manda a usted y a mí para entrenar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Necesitamos escuchar la palabra y necesitamos tener ganas de ponerle atención. Eso es lo que dice el texto. Lo leemos otra vez. Escucha, pueblo mío, ¿qué cosa? Mi ley. Inclinad vuestro oído, eso quiere decir, pon atención a las palabras de mi boca. Dice el salmista, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Estoy leyendo el texto. Dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Y luego dice, aquí está el primer principio. ¿Queremos entrenar a nuestros hijos en los caminos del Señor? Hay 4 buenas razones por las cuales tú y yo debemos darles la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque recuerda, lo que tú vas a escuchar, que es la ley de Dios, y a lo que tú le vas a inclinar el oído, que es la palabra de Dios, eso es lo que le vas a dar a tus hijos. O sea, tú no le puedes dar a tus hijos la palabra de Dios si tú primero no lo has escuchado. Tú no puedes llevar a tus hijos a un lugar y decirles, yo te voy a llevar allá, si tú no has ido. Tú tienes que haber recorrido ese camino para poder entonces decirles, hijo, esto vale la pena, el esfuerzo, ven conmigo, yo te voy a enseñar. Hay que recorrer ese camino como padres. Esa es nuestra responsabilidad. Si vamos a entrenar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Le cuento. Salimos como ustedes salen aquí los sábados a las 4 de la tarde. Nosotros lo hacemos en la mañana allá en San Juan. Salimos a las 10 de la mañana a llevar la palabra por todo nuestro vecindario. Y más allá de nuestro vecindario. Y el común denominador de respuestas que nos dan cuando nosotros llevamos la palabra es este. Si usted ha salido, usted sabe lo que le voy a decir. El común denominador, la respuesta número 1 cuando les hablamos la palabra. La respuesta número 1 es: yo estaba en los caminos del Señor. Esa es la respuesta número 1. Eso es lo que más se oye. Lo que más se oye. Algunos empiezan, mi abuela me llevaba a la iglesia. O yo tenía un tío pastor. O mi abuelo era pastor. Yo iba de chiquito a las clases que daban en una iglesia ahí en mi comunidad. Ese es el común denominador entonces me pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué dejó de ir? ¿Por qué dejó de estar en un lugar para escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué? Yo no conozco aquí a ustedes, no sé de sus familias. Pero en un número de estos, tan grande como yo lo veo aquí en esta mañana, no me sorprendería si hay más de uno que dice, sí, yo llevé a mi hijo a la iglesia de pequeño, pero hoy no está. Hoy no está. O tal vez hay aquí esta mañana el testimonio de alguien que dice, sí, yo lo llevé de pequeño. Se apartó por un tiempo. Y gracias a Dios que regresó más tarde. Y aunque ese también es un buen testimonio, mejor testimonio sería que cada uno de los que estemos aquí podamos decir, yo tuve mis hijos, los crié en el camino del Señor, no se apartaron y todavía le sirven a Dios.
ese es un mejor testimonio. Y ese es el testimonio que quiero darles de esta porción de las Sagradas Escrituras. Y lo voy a poner de esta manera. De los hijos de creyentes, ni uno más al mundo. Repito, de los hijos de creyentes, ni uno más al mundo. Pero para eso necesitamos cumplir con los primeros dos requisitos, papá y mamá. Inclina, escucha, pueblo mío, mi ley, y échale ganas. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. No es imposible poder ayudar a nuestros hijos en esas áreas, en el área de mantenerlos, si nosotros como padres no estamos haciendo las primeras dos cosas. No es posible. Y la primera cosa que yo quiero que entiendas es que serás de bendición si le das a tus hijos lo que Dios te ha enseñado a ti primero. Serás de bendición. Así es. Serás una fuente de bendición. Dice ahí el salmista, este salmista, él se comprometió con sus hijos y él dijo, no las encubriremos a sus hijos. Versículo 4 dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera, ¿verdad? Ellos eran la generación, papá y mamá, somos la generación de ahora. Pero dice, no las vamos a encubrir, sino que les vamos a contar a la generación que viene. ¿Quién es la generación que viene? Es tu hijo, es tu hija. Esa es la generación que viene. Y el salmista, aquí, él se comprometió con Dios y dice, no las encubriremos. No. O sea, basta ya de encubrir, de no darles a los hijos tres cosas que se mencionan allí. Están bien claras. Miren lo que dice ahí el texto, el versículo 4. ¿Está conmigo ahí? Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera tres cosas. Número 1, las alabanzas de Jehová. Número 2, su potencia. Y número 3, sus maravillas. Me pregunto, como papi, como padre y madre, ¿tienes tú precisamente eso? ¿Sabes tú las alabanzas de Jehová? ¿Sabes tú la potencia de Jehová? ¿Y sabes tú las maravillas de Dios? Para eso hay que vivirlas. Tú no le puedes pasar a tus hijos estas tres cosas si tú no las vives. Por eso te mencionaba que el requisito es que escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Es lo que Dios te enseña a ti en la comunidad de su iglesia. Es lo que Dios te va a enseñar a ti, que tú le vas a poder pasar a tus hijos. Las alabanzas. Cuando hablamos de alabanzas, hermanos y amigos, cuando hablamos de alabanzas, no estamos hablando meramente de cánticos, aunque incluye los cánticos. Aunque incluye los cánticos. Hoy día es tan lamentable que si no hubiera una pantalla y si no hubiera un libro, nos quedáramos mudos en cuanto a alabanzas, porque ya no nos las sabemos. No pasamos tiempo aprendiendo las alabanzas de Dios. Así es. Los que llevan aquí 2 o 3 años en la iglesia, o mejor dicho, 2 o 3 décadas, saben de lo que estoy hablando. Cómo los creyentes de 2 o 3 décadas atrás compraban su himnario, tenían su himnario. Sí. Hoy día, si usted encuentra un himnario roto y polvoriento en una casa, es un milagro. ¿Qué le va a pasar a sus hijos?
O le va a pasar el estribillo que estoy en Walmart. Ese es el estribillo que usted le va a pasar a sus hijos. Esas son las alabanzas. Le va a pasar el reggaetón de la calle. Eso es lo que porque eso es lo que se le pegó a su mente. Oye, qué pegajoso es eso. Pero ¿por qué eso no se nos pega? Un Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. ¿Por qué no se le pega eso? Eso es lo que se nos debería de pegar. Hay que transmitirle a nuestros hijos las alabanzas de Jehová. Que nuestros hijos entiendan que servir al Señor es gozoso, que no es algo tedioso, que no es algo cansón. Por eso es que nuestros hijos no están interesados, porque no nos ven gozosos a usted y a mí. Nos ven cansados, nos ven quejándonos. Usted no puede engañar a sus hijos, a ninguno. Usted puede engañar a cualquiera, pero a un hijo usted no lo puede engañar. Él sabe lo que hay allí. Y por eso, a los 12, a los 13, a los 14 años, se van de Dios. Gloria a Dios por los que regresan, pero hay muchos que no regresan. Oh sí, hay muchos que regresan, pero lamentablemente con una retajila de problemas que no se sabe ni por dónde empezar para ayudarles. Por eso le dije que iba a comenzar con lo siguiente: de los hijos de creyentes, ni uno más al mundo, ni uno más, ni uno más. Pero ya usted está entendiendo el Salmo. Se necesita no encubrirle lo que dice las alabanzas de Jehová. ¿Qué más? Las alabanzas, su potencia. Cuando habla de potencia, ¿de qué está hablando? Está hablando de milagros, el poder de Dios. Así es. ¿Ha hecho Dios milagros en su vida? ¿Usted los puede enumerar? ¿Los puede enumerar? ¿O solamente los únicos milagros que usted sabe son los milagros que hizo allá con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con Moisés, con José? No, hermano. Usted y yo tenemos que tener las experiencias de la vida cristiana para darles a entender a nuestros hijos que esto es algo real, que esto no es algo teórico, esto es algo real, que Dios es real, que Dios es vivo, que Dios no está muerto. Pero tenemos que experimentarlo tú y yo. Oh, pídele a Dios que te ayude a ti y a mí. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a experimentar el poder de Dios, porque Él es poderoso. Él hace milagros. En cosas sencillas, Él hace milagros. Él responde. Así es, Él responde. Que se presenta una dificultad en tu vida y tú puedes decirle a tus hijos: vamos a orar por esta necesidad. Y Dios responde. Y ellos dicen: gloria a Dios que Dios respondió. Pero si tú nunca tuviste la iniciativa para orar y para decirle a Dios con tus hijos que Dios responde, ¿cómo les vas a enseñar? Uno debe dar el paso al frente de fe, de que Dios es real, de que Dios responde. No es fácil, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Así es. Y habla aquí de las maravillas que hizo. Tenemos que transmitirle a nuestros hijos las alabanzas, la potencia y las maravillas de Dios. Dios ha hecho maravillas con nosotros. Si usted es creyente, Dios ha hecho maravillas contigo y conmigo. La maravilla más grande que hizo, lo puso, el himnólogo lo puso de esta manera: Dios hizo gran maravilla en mí el día que me salvó. Dios hizo gran maravilla en mí, mis pecados Él ya borró. Esa es la maravilla más grande que Dios ha hecho en mi vida. Que yo, siendo un vil pecador, siendo un enemigo de Dios, Él se acercó a mí y me amó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la maravilla más grande. El milagro más grande que Dios ha hecho en mí es que, no mereciendo la salvación, Él por su gracia me la ha dado. ¿Ha Dios hecho esa maravilla en tu vida? Pues esa es la maravilla que necesitas transmitirle a tus hijos. Una de las cosas más grandes, una de las maravillas más grandes que Dios me dio el privilegio con mis hijas, con mis 4 hijas, es haberles podido dar el mensaje de la salvación y haberlas escuchado orar al Señor para que les salvaran. El padre o madre que no está interesado en el milagro más grande que Dios ha hecho en sus vidas, debemos cuestionarnos si esa persona, si ese padre o esa madre verdaderamente ha sido salvo, porque ese es el milagro más grande de su vida. No hay otro más grande. O sea, estamos hablando de vida cristiana 101, lo más básico en la vida cristiana. Lo más básico. Por eso necesitas transmitirle a tus hijos. Y el salmista estaba claro: no las encubriremos, no las encubriremos. Es un asunto de ser obediente también. No solo va a ser asunto de que tú seas de bendición, sino vas a ser obediente si tú haces eso. Mira lo que dice el versículo número 5. Él estableció, ¿estás conmigo allí en Salmo 78, 5? ¿Sí? ¿Estás leyéndolo conmigo? Amén. Dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual sugirió a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Amén. No. Si usted está leyendo conmigo, yo leí mal. ¿La cual qué? Mandó. Ahí está. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Yo le puse a propósito la palabra sugerencia, pero no es una sugerencia. No es una sugerencia, es un mandato de la palabra de Dios. ¿Es Dios rey sobre tu vida? ¿Es verdaderamente Dios rey en tu vida? Nosotros no tenemos idea lo que es un rey, porque no vivimos bajo una monarquía, pero no tenemos ni idea. Pero los cristianos deberíamos tener una idea. Si yo le digo: ese es mi rey, mi Dios es mi rey. No tomemos esa palabra a la ligera. Si Él es tu rey, vamos a tener que entender lo que estamos diciendo. Si Él es rey, Él manda. Así es. Si Él es rey, va a tener que mandar. Y vamos a tener que obedecer, nos guste o no nos guste. Digo, eso es lo que es un rey. Así es. En tiempos antiguos, cuando había reinados, ¿volaban cabezas? Así es. Gloria a Dios que no vuelan cabezas a los creyentes.
Pero Él es rey todavía. Él está sentado en su trono y Él es rey. Le ha dado al Señor Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es, Él es rey. Y Él mandó, no es una sugerencia. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos. Mire, esta idea humanista que está por ahí, de que a nuestros hijos los debemos dejar y hasta que tengan su edad X, entonces que ellos decidan por sí mismos, eso no es bíblico. Dice la palabra de Dios que Dios le mandó a los padres a que le notificasen la ley a sus hijos. ¿Queremos criar a nuestros hijos en los caminos del Señor? Usted está entendiendo el texto. Hay que escucharla, hay que inclinar nuestro oído, no podemos encubrirlas, y es un mandato. Número 3, vamos al versículo 6. No solamente no podemos darnos ese lujo de encubrirlas, tenemos la responsabilidad de pasárselas. Tenemos la responsabilidad de ser obedientes. Papá y mamá, tú vas a dar esperanza a la generación venidera. Si tú lo haces, tú vas a ser un ente de esperanza a la generación venidera. Dios te va a dar a ti la convicción de que vas a dar esperanza. Yo recuerdo cuando tenemos 4 hijas, entre la mayor y la segunda se llevan 6 años. Pero las otras 3 pidieron 1 año y medio entre una y otra, rapidito. Y las 3 últimas las llevábamos. Teníamos un coche de esos dobles, ahí llevábamos 2. Tenemos otro coche de esos sencillo y llevábamos la otra. Y se parecían mucho. Y más cuando se vestían todas iguales, las vestíamos igual. Y dice, ¿son trillizas? No, no son trillizas, mira bien la cara. Tienen 1 año de diferencia entre una y otra. Y a veces nos decían algunos, ¿y qué vas a hacer? Este mundo está malo. A veces yo les decía, Dios no está muerto. Dios está vivo. Dios nos ha dado principios. Podemos hacerlo por la gracia de Dios. Como ya les mencioné, ya las 3 están fuera del nido, ya están 2 casadas, las otras 2 están estudiando. Le aseguro que los principios de Dios funcionan. Funcionan. Déjeme hacer el siguiente comentario, porque he escuchado la insinuación, pero hay un error en esa insinuación. Es que tú tuviste solamente nenas, pero que las nenas no tienen el mismo corazón pecaminoso que un nene, que la nena por ser nena es más santa que el nene. Todos tienen la misma inclinación. Todos tienen la misma necedad ligada en el corazón del muchacho. Lo acabamos de ver. Todos son iguales. Hay que trabajar con ellas, cada una de ellas en particular. Pero todos vienen con ese paquete.
pero vas a dar esperanza a la generación venidera. Dice la Escritura en el versículo 6. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera. ¿Vio que ya había hablado de la generación venidera un poquito antes? Para que lo sepa. ¿Y los hijos que qué? Que nacerán. ¿Y los que se levantarán? ¿Lo cuenten a quién? A sus hijos. Mire, es mejor, a mí me gusta ponerlo de esta manera. ¿Por qué no 4 de ustedes que están aquí vienen aquí al frente? Cualquiera. Quiero simplemente ilustrarlo porque así lo vamos a entender muy bien. Ahí tenemos 2 más. Hombre, mujer, no importa. Uno más. ¿Lo hago democráticamente o democráticamente? Ahí está. Pónganse aquí los 4 porque así va a ser más fácil para que también los hermanos de acá lo vean. Dice, vamos a leer sencillamente el texto. Vamos a ver quién es el que tiene menos pelo. Pastor, venga por aquí. Sí, venga por aquí. Dice aquí la Escritura. ¿Está conmigo ahí en el Salmo 78? Sí. Dice, para que lo sepa, ¿quién? La generación venidera. Aquí tenemos al papá, Luis. ¿Perdón su nombre, hermano? Carlos Itier. Carlos. Aquí tiene a su papá. Mire. Ahí está, papi, ahí está. Mire qué lazo tan rápido. Para que lo sepa, mire, esta es la generación venidera. El pastor Luis, esa es la generación de ahora. Pero él tiene la generación venidera, Carlos. Eso es lo que dice aquí. Después de papi. ¿Qué es lo que va a hacer Luis? Luis le va a contar a la generación venidera, versículo 4. Luis le va a contar a la generación venidera, ¿qué 3 cosas? Las alabanzas, la potencia y las maravillas. Si Luis como papá falla en contarle a Carlos, la generación venidera, las alabanzas, la potencia y las maravillas, no va a estar siendo de bendición, porque falló. No le va a estar dando esperanza a la generación venidera. Pero si Luis no encubre la palabra de Dios, escucha a Dios y inclina su oído, ya usted sabe lo que es eso. Entonces él va a ver la importancia de hacer eso y le va a decir a su hijo Carlos, ven acá, yo te voy a decir lo bueno que hay en Dios y yo te voy a pasar a ti estas cosas, yo no los voy a encubrir. Pero no se queda allí, dice, para que lo sepa la generación venidera, que es Carlos. Esta es la generación venidera, ya nació Carlos. Pero dice el texto, y los hijos que nacerán, ¿tu nombre? Leonardo. Leonardo todavía no ha nacido, pero él va a nacer. Y cuando Carlos tenga su hijo, míralo bien, Leonardo, nene, exacto. Cuando Carlos tenga sus hijos, dice, y los hijos que nacerán, ¿quiénes son los hijos que nacerán? Leonardo, porque él no ha nacido, él va a nacer. Esa es la generación de ahora, esta es la generación venidera. Pero vienen unos hijos que nacerán. Y los hijos que nacerán, dice el texto, ¿está conmigo todavía ahí? Dice, y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán, ¿quiénes son los que se levantarán? No, todavía está, porque tú no has nacido, correcto. Y los que se levantarán, ¿qué dice el texto? ¿Lo cuenten a quién? Ezequiel. Leonardo, lo cuenten a sus hijos. Lo cuenten a sus hijos. Sí. ¿Notó usted, hermano, que el texto claramente nos dice que si un hombre como Luis es fiel a escuchar, a inclinar su oído, a no encubrir la palabra de Dios, sino a notificarle el mandato de Dios a su generación venidera, él va a coger la misma idea y él se lo va a pasar a Leonardo. Esa es la generación que se levantará, la que todavía no ha nacido, pero la que se levantará también se la pasará a Ezequiel. Quiere decir que Luis tiene la tremenda responsabilidad de ser de bendición hasta la 1, 2,
generación es otra generación. Hasta la cuarta generación puede ser Luis de bendición. Ahora, el texto no se queda ahí, porque usted y yo entendemos. ¿Qué sucede si también Carlos hace lo mismo? Carlos hace lo mismo. ¿Será que el versículo 6 del Salmo 78 también se puede aplicar a Carlos o solamente a Luis? También a Carlos. Y Carlos va a tener otra generación. Carlos va a tener otra generación. Y mi hijo, si él sigue haciendo lo mismo, también va a tener otra generación. Por eso le digo que darás esperanza a la generación venidera. Por eso te digo, si tú has puesto tu confianza en Cristo como tu Salvador personal, ningún hijo de creyente más al mundo. Ni uno más. No hay razón para que se vaya al mundo. No hay razón. Vamos a cortar ese testimonio de que yo en algún momento estuve en la iglesia, estuve sirviendo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no sigues? Continúa haciéndolo. Está en la responsabilidad de Luis, si él va a ser de bendición hasta la cuarta generación. Muchas gracias. Está en la responsabilidad de Luis. Y por último, bueno, antes de ir al último punto, solamente déjenme hacer este comentario. Lo más grande que puedes dejarle a tus hijos cuando mueras no es tu póliza de seguro, no es una buena herencia, que no son cosas malas, pero lo más grande que le puedes dejar a tus hijos cuando mueras es que le hayas transmitido a tus hijos la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. Y tú puedes ver ahora cómo tu vida puede multiplicarse para lo bueno, para lo bueno. Y por último, dice la palabra de Dios en el versículo 7. Mire, todo esto tiene propósito. Todo esto tiene un fin. Un fin. Y ahí está en el versículo 7. Mire, nótalo. ¿A fin de qué? Ahí está, la primera. ¿Qué quieres que hagan tus hijos? Tú, hijo de creyente, tú que has puesto tu confianza en Cristo como tu Salvador personal, ¿tú quieres que tus hijos también pongan en Dios su qué? O sea, que ellos también le crean a Dios. Que no solamente abuela y abuelo sea el creyente, que no solamente papá sea el creyente y mamá sea el creyente, que también los nietos sean creyentes, que también los bisnietos sean creyentes. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. A fin de que pongan en Dios su confianza. Estamos hablando ahí de una fe que sean salvos. Eso es lo que quiere decir. Que sean salvos. Pero no solamente salvos. Porque hay muchos salvos. Pero que le han dado su vigor, su juventud, sus fuerzas, lo más productivo de su vida, se lo han dado al mundo, cuando se lo debieron haber dado a Dios. Por eso la gran responsabilidad tuya y mía de pasarle a la generación venidera las alabanzas, la potencia y las maravillas de Dios, para que lo sepa la generación venidera y se lo cuenten a sus hijos. Y los que se levantarán, los hijos que nacerán, se lo cuenten a sus hijos también. ¿A fin de qué? De que sean salvos, de que pongan en Dios su confianza. Pero no solamente salvos, dice ahí la Escritura, note conmigo, versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no sé qué, se olviden. Hay muchos que se olvidan. ¿Por qué? Porque papi y mami no hicieron el esfuerzo. Lo hicieron tal vez por temporadas. Lo hacen como las temporadas de deportes. Oh, esta es la temporada de
fútbol, la temporada de béisbol, la temporada. Y entonces tiene también una temporada de la iglesia. Y la temporada de la iglesia es bien cortita. No, la temporada de la iglesia es toda la vida. Toda la vida. No se olviden. Estamos hablando que tengan una fe firme, pero también dice ahí por último, y que guarden sus mandamientos. Que sea una fe obediente, productiva. Así es. Hermano y amigo, este es un asunto de vida o muerte. Vida, lo que se acaba de escribir en el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza, que le crean, que sean salvos. No se olviden, que guarden sus mandamientos. Pero si somos negligentes a eso, es un asunto de muerte eterna. Mire el 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. O sea, fueron hijos infieles para con Dios. Fueron rebeldes que no tenían corazón para Dios. Eso es un asunto de muerte eterna. Pero lo que queremos es un asunto de vida eterna, a fin de que pongan en Dios su confianza. No se olviden de Dios y guarden sus mandamientos. Aquí tenemos en estos versículos el claro mensaje de cómo tú y yo podemos ser de bendición, ser obedientes, dar esperanza a la generación venidera y pasar una fe genuina a la generación que viene. Que así nos ayude Dios. Amén. Oramos. Padre, gracias.